Empezamos. A menudo solemos pensar que el cine creó su propio lenguaje de la nada, ¿verdad? Como si hubiera aprendido a asustarnos y a intrigarnos a base de ensayo y error en los grandes estudios de Hollywood. Pero ojo, porque hay una teoría muchísimo más oscura y francamente fascinante. Si rascamos un poco en los cimientos de cómo se cuentan las historias visualmente, nos damos cuenta de algo increíble. La imaginación macabra de un solo hombre fue la que realmente construyó la psicología del cine moderno. Hoy vamos a desentrañar este misterio y a ver cómo un maestro del terror dejó un plan oculto que transformó la cultura visual para siempre. Fijaos en esto. ¿Qué pasaría si el verdadero arquitecto de nuestras peores pesadillas modernas, la mente maestra detrás del terror que vivimos hoy en las salas, no fuera un aclamado director de Hollywood, sino un poeta que murió hace nada menos que 200 años? Y es que, cuando buscamos los orígenes de éxitos que nos han puesto los pelos de punta, desde esa atmósfera asfixiante de El silencio de los corderos hasta la tensión brutal de La caída de la casa Usher, siempre acabamos chocando con la misma figura en las sombras. El miedo en pantalla tiene un plano original, y créedme, se dibujó con pluma y tinta. Es curioso porque la historia suele colgarle una etiqueta bastante limitante, la del genio loco. De hecho, la mayoría de los análisis relegan a Edgar Allan Poe a ser solo un nombre más en los libros de texto de literatura gótica. Pero la realidad histórica nos demuestra otra cosa. El cine le debe a Poe su lenguaje más profundo, tanto a nivel visual como psicológico. Vamos, que no era solo un tipo que escribía cuentos macabros, literalmente inventó una estética de la paranoia que los cineastas iban copiando más de un siglo, casi nada. Para entender bien toda esta evolución, vamos a repasar rápidamente tres momentos clave. 1909, con la lucha por el respeto, 1934, durante la estricta era del Código Hays, y finalmente, el gran giro psicológico de los años 60. Situaos a principios del siglo XX. Por aquel entonces, el cine era visto casi como un truco de magia barato, un entretenimiento vulgar de feria sin ningún mérito artístico. Así que nos topamos con una pregunta clave. ¿Cómo conseguimos que la burguesía y los intelectuales se tomen en serio unas simples imágenes en movimiento? Pues la solución pasaba por rodearse de alta cultura. Los primeros pioneros se dieron cuenta de que necesitaban imperiosamente arrimarse a gigantes de la literatura para darle prestigio a su trabajo, necesitaban el peso de la letra impresa. Y aquí es donde entra la brillante jugada de directores como D.W. Griffith y cómo usaron la figura de Poe. Resulta que antes de 1909, la reputación póstuma de Poe estaba por los suelos. Lo pintaban poco menos que como a un depravado. Pero Griffith, con una visión de marketing envidiable, decidió adaptar no solo sus relatos, sino la propia vida del autor. Lo domesticó por completo. Lo presentó en la gran pantalla como un caballero atribulado, un genio incomprendido. Con este lavado de cara, Griffith usó el prestigio literario de Poe como un escudo para legitimar de golpe las artes cinematográficas. Nos plantamos en la década de los 30 y de repente el cine choca contra un muro de hormigón. La imposición del infame Código Hays trajo consigo unas reglas morales draconianas. Las restricciones eran durísimas, cero sadismo explícito y, sobre todo, prohibidísimo generar la más mínima simpatía por los criminales. Cualquier rastro de oscuridad gráfica o desviación moral quedaba fulminado. Vamos, que prohibieron el terror explícito en las salas de cine de un plumazo. Ante esta situación tan asfixiante, surge un rompecabezas creativo monumental. ¿Cómo demonios adaptas al autor más oscuro e inquietante de la historia si la ley te prohíbe, literalmente, mostrar oscuridad? Enseñar la sangre y la brutalidad que tienen los relatos de Poe suponía la censura inmediata y la ruina absoluta de los estudios. Era un auténtico callejón sin salida. Pero claro, la necesidad siempre agudiza el ingenio. Y la respuesta magistral nos la dio el director Edgar G. Ulmer en 1934 con su adaptación de El gato negro. Para saltarse a los censores, Ulmer y sus contemporáneos cambiaron los litros de sangre por algo mucho peor, una tensión psicológica asfixiante. Tiraron muchísimo de la estética expresionista, usando sombras cortantes y geometrías opresivas para insinuar represión sexual y hasta un satanismo velado. Al no poder mostrar el horror en primer plano, el cine se vio obligado a volverse increíblemente más sofisticado a la hora de sugerirlo. Y para que veáis hasta qué punto llegaron las cosas en esta época, os comparto un dato histórico fascinante. La película El Cuervo, de 1935, que iba de un cirujano obsesionado con Poe, llegó a extremos loquísimos. Su uso de máquinas de tortura, que parecían increíblemente reales, fue tan bestia que provocó, atención, una prohibición temporal de todo el cine de terror en Inglaterra. Es el ejemplo perfecto de cómo la sombra de Poe traspasaba la pantalla y llegaba a cambiar las leyes en el mundo real. Aterrizamos en los movidos y turbulentos años 60, y visionarios como el director Roger Corman y el mítico actor Vincent Price revolucionaron todo el tinglado. El miedo abandonó los castillos polvorientos y se instaló de lleno dentro de la mente. Y ojo, porque las exigencias para representar la locura en pantalla eran extremas.
Hay una anécdota tremenda que lo ilustra a la perfección. Para lograr el efecto de un rostro derritiéndose, que simbolizaba el colapso total de la cordura, el propio Vincent Price aguantó estoicamente que le tiraran pegamento y glicerina hirviendo directamente sobre la cabeza. Puro compromiso. Pero más allá de esas salvajadas prácticas, la innovación técnica fue la verdadera clave. Fijaos en la técnica del whip pan, o paneo de barrido que metió Corman. Es ese movimiento de cámara rapidísimo que desenfoca la imagen de forma superviolenta. Bueno, pues no era por hacerse el moderno. Se trata de una herramienta narrativa, pura pedagogía visual, diseñada específicamente para fracturar la realidad y obligarnos a sentir exactamente la misma inestabilidad mental que está sufriendo el protagonista. Y boom, con este salto técnico nace el efecto Poe definitivo. Al usar la cámara para imitar una psique rota, el cine se apropió del concepto literario del narrador no fiable. De repente, todo lo que ves en pantalla lo tienes que poner en duda, porque la realidad no deja de distorsionarse. La propia mente del protagonista se convierte en su mayor verdugo. Poe le proporcionó al cine los planos exactos para construir la arquitectura de la paranoia. Esto marca, sinceramente, la evolución más importante en la historia del género. Es el paso crítico del horror externo, ya sabéis, monstruos tangibles y vampiros, hacia el horror interno. A partir de este momento, el verdadero terror residiría en la psicopatía humana, la paranoia y la locura. Esta introspección tan oscura es exactamente lo que años más tarde le daría forma al asesino en serie moderno, un concepto que sería del todo impensable sin la semilla que plantó la obra de Poe. Si damos un salto al presente para ver qué nos ha quedado de todo esto, es asombroso comprobar lo elástica que ha sido la estructura gótica de Poe. Se ha adaptado de maravilla a los medios de hoy. Un ejemplo brillante es cómo creadores actuales, como Mike Flanagan, aplican lo que yo llamo la fórmula Usher. Flanagan coge elementos clave de Poe, como esa metáfora de la casa que se derrumba al mismo tiempo que se hunde la moral de sus habitantes, y los usa para lanzar críticas brutales a problemas sociales muy nuestros, como la terrible crisis de los opioides. Es la misma herramienta de paranoia de siempre, pero afilada para el siglo XXI. Y para rematar nuestras observaciones históricas, hay un detalle casi poético en el cine reciente que me encanta. Pasan películas como Los crímenes de la Academia. El actor Harry Melling tiene un parecido, es que es clavado al único daguerrotipo real que existe de Edgar Allan Poe. Ver al propio autor retratado en pantalla, ya no como el loco marginado, sino como el héroe analítico y trágico que intenta descifrar la oscuridad antes de que lo devore, cierra de forma magistral ese círculo que empezó Griffith hace más de un siglo. Así que, después de desgranar cómo un escritor del siglo XIX moldeó los cimientos de cómo vemos el terror hoy en día, os dejo con una reflexión. Entendiendo el efecto Poe como esa profunda desconfianza en nuestra propia mente, ¿qué joya del terror actual creéis que lleva realmente el alma de Edgar Allan Poe? ¿Acaso es la tragedia asfixiante de Hereditary? ¿La profunda paranoia social de Get Out? ¿O las complejas caídas al vacío de las series de Flanagan? El legado de este genio loco sigue vivísimo, escondido a plena luz en cada sombra de nuestras pantallas. Ha sido un auténtico placer compartir esta exploración. Nos vemos en el próximo análisis.